Buenas tardes para todos. El tema que nos tocó es la dinámica poblacional, crecimiento y estructura. Mi grupo estaba conformado por Valentina Rojas Martínez, Duber Mauricio Páez, Andrés Camilo Ulloa, Lice Quimbay Barrios. Dentro de nuestro trabajo, pues contiene una introducción, unos objetivos, vamos a hablar un poco sobre el tamaño poblacional, el crecimiento demográfico, la estructura por edad y sexo, la pirámide poblacional, la transición como tal de la demográfica en Colombia. Debemos de entender que la dinámica poblacional pues trata de alguna manera de analizar cómo cambia la población, ya sea por edad o sexo, ¿sí? Igualmente pues vamos a hablar un poquito sobre las pirámides poblacionales, cómo muestran su estructura, su transición demográfica directamente en Colombia y si esto de alguna manera pues refleja un cambio hacia los nacimientos y de mayor esperanza de vida. Ahora sobre nuestro fin realmente de este trabajo es de alguna manera es definir el crecimiento poblacional y sus tipos principales, también explicar las fórmulas para calcular la tasa de crecimiento demográfico y pues por último sería analizar como tal la estructura poblacional ya sea por edad o sexo dentro de las pirámides poblacionales. Debemos entender que la importancia realmente del tamaño poblacional, pues de alguna manera ya teniendo la totalidad de individuos que hay dentro de una población, pues esto nos ayuda a definir, a planificar, a tomar decisiones, a realmente a construir realmente en qué es lo que se desea, cuáles son las necesidades y poderlas identificar. Y de alguna manera, pues para poder identificarlo existen cuatro tipos poblacionales de tamaño poblacional. Está el tamaño absoluto, que es el número total de individuos en una población. Está el tamaño relativo de densidad poblacional, que es el número de habitantes por metro cuadrado dentro del territorio. Está el tamaño poblacional real, que es el número exacto de individuos en un momento dado, y está el tamaño poblacional estimado, que son los cálculos sobre los números de individuos a futuro basados en tendencias actuales. Ahora bien, para dar resultados como tal y determinante existen unos métodos para identificar el tamaño poblacional. Existe, por ejemplo, el censo poblacional, que es el método más exacto y consiste en un conteo directo de todos los habitantes de un territorio. ¿Sí? Se realiza por lo general, digamos, 10 años debido a su costo y complejidad. También existe la estimación intercensal, que se calcula el tamaño de la población entre dos o más censos, ¿sí? Teniendo en cuenta la población o las variaciones por nacimientos, muerte y movimientos migratorios. Ahora bien, sobre el método de unidad de vivienda, este se multiplica realmente por el número de viviendas ocupadas por el tamaño promedio de los hogares para obtener como tal una estimación total de la población. Es decir, no se hace directamente de manera individual, sino que se hace por la cantidad de personas que habitan dentro de esa vivienda. Ahora, método de muestreo. El método de muestreo consiste en seleccionar una muestra representativa de la población, o sea, una parte, y a partir de ella estimar el tamaño total. Y el método de captura o recaptura, que es utilizado especialmente en estudios de población animal, donde se capturan, se marcan y luego se recapturan para estimar realmente la población basada en esa especie. Bueno, y como siguiente tema vamos a hablar un poquito del crecimiento poblacional. ¿Qué es el crecimiento poblacional? Bueno, entonces como definición del crecimiento poblacional, también conocida como crecimiento demográfico, tenemos que es el número de individuos que habitan un territorio, que está en un determinado periodo de tiempo. Estos cambios suelen darse en los territorios, pueden aumentar, disminuir o mantenerse estable la población. ¿Para qué sirve esto? Sirve para medir la dinámica social, la económica y ambiental de una región o un país, pero esto se mide a través de, uno, los nacimientos, las muertes, las migraciones o las emigraciones. Y estos indicadores pues son muy fundamentales y pues lo podemos estudiar
a través de distintos modelos que explican los diferentes comportamientos bajo las diferentes condiciones, porque hay que tener en cuenta que pues no todos los territorios son lo mismo, unos tienen más recursos, otros no tienen tanto y otros mantienen los recursos estables. En el caso pues tenemos tres tipos de crecimiento poblacional. El primero es el crecimiento exponencial, que pues este crece o dicen que es un crecimiento de la población de forma constante y rápida. Generalmente estos son recursos donde en algunos territorios es muy abundante y pues normalmente la curva de la población es en J, o sea, siempre va a elevarse. El crecimiento logístico, que es el que se crece rápidamente al principio, pero luego se estabiliza al acercarse a la capacidad máxima del ambiente en el territorio en el que se vive. Cuando, pues así, la curva más o menos se va formando como una S. Y el crecimiento estacionario o estático es donde no hay cambios significativos. La población o el tamaño de la población son muy equilibradas. Tanto la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad se mantienen en un equilibrio constante. Bueno, y en el caso de la fórmula de crecimiento demográfico tenemos la tasa de crecimiento poblacional, que es R igual a población final menos población inicial sobre población inicial, que ahí nos arrojaría cuánto ha crecido y cuál es la diferencia entre la población inicial y la población final. La tasa de crecimiento porcentual, aquí vamos a ver qué tanto porcentaje ha disminuido o si ha aumentado o si la población se mantiene de alguna manera constante. Y aparte de eso también tenemos la tasa de crecimiento donde hemos incorporado lo que son inmigraciones y emigraciones y tenemos nacimientos más inmigraciones menos muerte menos emigraciones sobre la población total del territorio. Dependiendo pues el territorio en el que estemos pues se aplica y llevamos a cabo la fórmula. Estructura por edad y sexo. La estructura poblacional o estructura demográfica es la clasificación de los individuos de una población en grupos, basándose en características específicas como la edad y el sexo. Además de la variable de edad y sexo, también podemos encontrar unas muy importantes como son la étnica, la ocupación de la población, el estado civil y el nivel educativo. Pero ¿para qué nos sirve esta información? Bueno, esta información nos permite describir el tipo de población, si es joven, si está adulta o si está envejecida. Ayuda a planificar, ya que es la base para que los gobiernos y las entidades públicas puedan crear políticas públicas en favor y mejorando los sistemas de salud, de educación, de pensión y de vivienda. Permite crear proyecciones, ya que prevé cómo cambiará y cómo será la población en el futuro y cuáles serán sus necesidades. En el siguiente ejemplo podemos mirar cómo se calcula en porcentajes el número de hombres, de mujeres de un grupo de aproximadamente 500 personas, donde la fórmula nos indica que el número de personas en grupo de edad y sexo lo dividimos por el total de la población y luego lo multiplicamos por 100. La forma más común de representar la estructura poblacional de edad y sexo es a través de la pirámide de población. Existen tres tipos de pirámides que reflejan la realidad de un país. Entre ellos tenemos la expansiva o progresiva, que nos habla de la alta mortalidad y natalidad de una población joven y en crecimiento, como por ejemplo tenemos los países en desarrollo. La constrictiva o regresiva, que habla de la baja natalidad y baja mortalidad, una población que envejece y podría reducirse drásticamente. Y nos muestra como ejemplo los países desarrollados como son Japón y España. La estacionaria o estancada, que tiene una natalidad y mortalidad equilibrada, la población tiene un crecimiento cercano a cero y como ejemplo tenemos los países de transición demográficamente avanzados. Bueno, compañeros, profesor, continuando con el tema que nos ha correspondido a nosotros, hay que también hablar de las pirámides poblacionales, ¿sí?
Primero que todo, que es una pirámide poblacional, pues es una representación gráfica que muestra la distribución de la población por edad y sexo, ¿sí? En estas pirámides pues también se puede ver reflejado lo que es la natalidad, la mortalidad, la fecundidad y la migración. Como ustedes pueden ver en nuestra diapositiva, vamos a conocer un poco de la natalidad. Acá en Colombia hay muchos datos con respecto a antes de la década de 1950, donde la natalidad era muy alta. Se decía de que había más o menos 40 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Hoy en 2025 hay aproximadamente 14 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir de que pues obviamente la pirámide poblacional se ha reducido, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Pues a los programas de planificación y también obviamente la situación actual que atraviesa nuestro mundo. La tasa de mortalidad también pues maneja antiguamente era muy alta también. Hoy en día, pues a través de las políticas públicas y de pronto la evolución que ha tenido la salud, también se ha visto un poco más reflejado. Entonces podemos esperar de que, por eso es que se puede evidenciar, perdón, de que hay muchas personas ya adultos mayores como bien avanzada edad, ¿sí? La esperanza de vida para los años 50 era un promedio de 50 años en promedio. Hoy supera los 77 años, ¿sí? Entonces sí vemos ver que se refleja el aumento. La migración, pues hay muchas personas que salen del campo a la ciudad y también hay muchas personas que están emigrando como lo que es Estados Unidos, España y el resto de Europa. Hay unos eventos sociales pues que obviamente han causado todas estas situaciones y pues por ende hay que traerlo a colación, lo que son las reformas sociales y educativas, apertura económica y urbanización que fueron en los años 90, que pues generó la migración de muchas personas del campo para la ciudad. También los cambios en la fecundidad. Hay una tasa global de fecundidad que era de 7 hijos por mujer aproximadamente. Hoy en día escasamente llegan a los 2. Entonces, todo esto se ve influenciado a través de qué, de unos factores. ¿Cuáles son estos factores? La educación, el trabajo femenino, el acceso a la anticoncepción, la economía y el cambio cultural. Esas han sido como las bases que se han tratado, que ha llevado a que la natalidad haya sido disminuida de un poco de hace un tiempo para acá. Bueno, continuando con esta presentación, seguimos lo que es la transición demográfica, ¿sí? ¿Qué es la transición demográfica? Pues es un modelo explicativo del cambio de los patrones que hay entre la natalidad y la mortalidad, o sea, entre los nacimientos y la muerte. ¿A lo largo de qué? A lo largo del tiempo, ¿sí? Esto parte de una situación inicial que son las altas tasas de natalidad y de mortalidad, como también hay una parte intermedia donde baja la mortalidad, pero la natalidad sigue elevada. Y hay una fase final donde la base de natalidad disminuye y la base de la mortalidad también disminuye con tendencia al envejecimiento poblacional que hablábamos en la presentación anterior. Obviamente, al haber una transición demográfica, también hay algunas características, ¿sí? Hemos querido traer a colación lo que es la disminución de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional y el crecimiento poblacional desacelerado. La disminución de la natalidad ha disminuido considerablemente, como ustedes pueden ver. Para 2024 el número de nacimientos cayó en un 13,7% y se ubicó por debajo de los 500.000 nacimientos anuales. En el aumento de la esperanza de vida, la población vive más años gracias a los avances en salud, como lo mencionaba en presentaciones anteriores, ¿sí? En el envejecimiento poblacional hay una proporción de personas mayores de 65 años que está en aumento, todo a raíz de lo que les he mencionado. Aproximadamente uno de cada 10 colombianos tenía más de 65 años o va a tener tenía más de 65 años. Y para el año 2050 se espera que sea uno de cada 5, o sea, 2 de cada 10 personas para el año 2050.
el crecimiento poblacional desacelerado, pues aunque la población sigue creciendo, la velocidad de crecimiento disminuye porque pues hay muchas políticas públicas, muchos planes anticonceptivos y pues esto hace que el índice de natalidad sea menor. Continuando con otras características, nos podemos dar cuenta de que todos estos cambios en la estructura de los hogares se ha dado debido a que actualmente hay como más otras prioridades más para las familias que lo que es engendrar hijos, el índice de natalidad. Hay otros proyectos, hay otras cosas en la mente que hacen que este índice de natalidad disminuya, ¿sí? Independientemente de eso, la población sigue creciendo. De acuerdo a unas proyecciones para el año 2043, se estima que en Colombia existan un promedio de 56 millones, ahorita tenemos 53, o sea, un crecimiento de 3 millones. Y pues obviamente eso va a tener que adaptarnos un poquitico más debido porque pues vamos a tener más personas adultas para esa época y pues obviamente las políticas públicas tienen que ir más enfocadas, digamos, como al tema de la pensión, como al tema de mejoras en salud, mejores profesionales para que atiendan las diferentes enfermedades pues, que se van presentando a raíz de los años. Entonces eso también es fundamental traer a colación. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre las etapas clásicas de la transición demográfica de Colombia. En la primera etapa encontramos alta natalidad y alta mortalidad, donde la población se mantiene estable o con poco crecimiento debido a que estas dos tasas son muy elevadas. ¿Esto por qué? Porque pueden haber condiciones de vida precarias, alta mortalidad infantil, enfermedades frecuentes, en fin. En la etapa 2, que es alta natalidad y mortalidad en descenso, empieza a verse los comienzos de una reducción de mortalidad por mejoras de salud pública, de nutrición. La tasa de natalidad sigue siendo alta porque la población crece muy rápidamente. En eso encontramos en la etapa 2. Ya en la etapa 3, que es natalidad en descenso y baja mortalidad, pues hablamos de una baja tasa de natalidad debido pues, a cambios sociales, económicos, culturales. La población sigue creciendo, pero a un ritmo mucho más lento. En la etapa 4 vamos a hablar sobre baja natalidad y baja mortalidad, que aquí pues se estabiliza la población con tasas de nacimiento y muertes muy bajas, la población más envejecida, crecimiento muy lento o muy nulo. En la etapa 5, que tienen algunos modelos, natalidad muy baja y crecimiento negativo. Acá pues vamos a ver que la natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo. La población comienza a disminuir con un envejecimiento muy marcado y desafíos sociales que tienen mucho. Ahorita vamos a hablar sobre otros tipos de transición demográfica, donde vamos a hablar de dos tipos, la transición acelerada o rápida o la transición lenta y prolongada. En la primera, pues es donde cualquier país experimenta un cambio demográfico muy veloz a rápida escala, lo que hace que haya en pocas décadas, haya entre más o menos generalmente entre 30 y 50 años, ocurra una alta caída de la mortalidad gracias a avances en la salud pública, a la medicina, a saneamiento, a nutrición y pues lo que hace es que haya mucho más crecimiento de la población. Normalmente esto se da mucho en países de América Latina y Asia. Ahora la transición lenta o prolongada, esa es la que donde países reduce su natalidad y mortalidad y ocurre de manera gradual o progresivamente a lo largo de más de un siglo. Ese proceso se prolonga o produce un crecimiento más estable y sostenido sin grandes picos, lo que hace pues que sea mucho más equilibrado y mucho más variado. Bueno, ya para ir finalizando, pues tenemos este cuadro donde tenemos el tipo A, el tipo B y el tipo C, donde tenemos la transición temprana, la transición típica y la transición tardía. Aquí pues vemos un poquito las características, los países que están ahí y pues el descenso de mortalidad, el descenso de natalidad, el ritmo de crecimiento poblacional y otras características que pues nos parecieron muy importantes con nuestro grupo, pues que ustedes pudieran ver un poquito. Por ejemplo, en el tipo de transición temprana, Uruguay, Argentina y Cuba tienen un descenso de mortalidad que inicia temprano. En el caso de la transición típica, Colombia, Brasil, Chile, México y Venezuela comienza
en 1920, niveles bajos desde 1980. Y para el tipo C, que es la transición tardía, Haití, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala, inicia tarde, mínimo en 1990. Lo mismo con el descenso de natalidad. Para el tipo A está en gradual y constante, para el tipo B alto hasta la década de 1050-1060 y un descenso en 1970. Baja natalidad solo desde la década de 1980. Entonces podemos ver los diferentes tipos, podemos ver fechas que nos arrojan el descenso de mortalidad, de natalidad en los diferentes países, estando pues en cada uno de los tipos de transición. Bueno, compañeros, y ya como para terminar esta exposición, ¿sí? Es bueno hacer como una pequeña conclusión sobre esto, y es que la dinámica poblacional acá en Colombia ha reflejado un proceso de transformación muy profundo, ¿sí? Pasamos de ser un país con muchos índices de natalidad, o sea, muchos nacimientos, y también muchos índices de mortalidad, ¿sí? O sea, familias numerosas. Por ejemplo, caso de mi bisabuelo tuvo 28 hijos, el caso de Diomedes Díaz, por decirlo así, ¿no? Entonces, ha pasado de eso a tener un crecimiento actualmente muy bajo, ¿sí? Un crecimiento demográfico bajo, una población en proceso de envejecimiento, con, digamos, como llegando con más rango de edad, ¿sí? En pocas palabras, la dinámica poblacional no es un solo, o sea, no es solo un tema estadístico, ¿no? Es la base para nosotros poder comprender los cambios sociales, culturales, económicos de nuestro país y proyectar el futuro de regiones como digamos el Caquetá o bueno, nuestro municipio como el Paujil para poder nosotros tener un bosquejo de cómo es que va a ser nuestro país en 20, 30, 40 o 50 años. Espero que haya sido de su gran agrado. Profesor, muchísimas gracias por la oportunidad. Compañeros, muchas gracias por siempre la deferencia que han tenido para con este grupo y espero que haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.